La sala de conferencias de Geraisen-Bahía-Útec estaba repleta de reporteros, con las cámaras destellando como relámpagos en una tormenta. Clara Sterling estaba de pie en el podio, con la expresión congelada, las manos apretando los bordes con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Llevaban días circulando rumores de que su compromiso con Richard Vale, el joven prodigio del capital riesgo, se había derrumbado estrepitosamente. Los precios de las acciones se desplomaban. Los accionistas estaban en pánico. En la esquina trasera de la sala, cerca del escenario, un conserje con un mono gris revisaba el suelo, con movimientos tranquilos y metódicos en medio del caos. Cuando un reportero gritó, «Sterling, ¿qué tienes que decir sobre tu relación fallida?», Clara hizo algo inesperado. Bajó del escenario, caminó directamente hacia el conserje, tomó su mano callosa, lo miró a los ojos sorprendidos y dijo con claridad en el silencio, «Bésame. No pienses, solo hazlo». Él dudó un instante antes de asentir. Y en ese momento, el mundo entero contuvo la respiración. El beso que debía salvar las acciones de Geraisen despertó dos almas perdidas hace mucho tiempo. Clara Sterling había aprendido desde muy joven que la emoción era debilidad. Su madre murió cuando ella tenía 12 años, dejándola con un padre que veía los negocios como religión y el sentimentalismo como pecado. Creció en salas de juntas en lugar de patios de recreo, dominando códigos y estrategias antes de aprender a manejar la amistad. A los 32, se había convertido exactamente en lo que su padre quería. Una directora ejecutiva brillante y disciplinada que dirigía Geraisen-Bahía-Útec con precisión y tolerancia cero al fracaso. Era la mujer de acero, intocable e inquebrantable. O eso creían todos. Lo que no vieron fueron las noches que pasó sola en su ático leyendo las viejas cartas de su madre, preguntándose cómo se sentía la calidez. Su compromiso con Richard Vale había sido lógico, incluso estratégico. Él tenía dinero, contactos y ambición. El amor nunca entró en la ecuación. Y quizás por eso le dolió menos encontrar las fotos de él con otra persona. Lo que dolió fue la humillación pública, el frenesí mediático, como su imagen cuidadosamente construida se desmoronó de la noche a la mañana. La historia de Eisen Miller se escribió con pérdida y silenciosa resiliencia. Alguna vez fue una estrella emergente en ingeniería médica, diseñando dispositivos que salvaban vidas para hospitales infantiles. Su esposa, Sara, había sido su ancla, su luz. Entonces llegó la demanda. Geraisen-Bahía-Útec, bajo el mando del padre de Clara, culpó a Eisen por el mal funcionamiento de un dispositivo que lesionó a 3 niños. Sabía que no era su diseño. La empresa había recortado costos en materiales sin su aprobación. Pero necesitaban un chivo expiatorio y él era prescindible. Lo enterraron en honorarios legales, destruyeron su reputación, lo obligaron a firmar documentos admitiendo la culpa. Sara no pudo soportar el estrés, la vergüenza, el peso aplastante de todo aquello. Murió 6 meses después, dejándolo solo con su hija, Laia, de apenas 2 años. Eisen abandonó la ingeniería por completo. No soportaba la industria que había matado a su esposa. En cambio, aceptó el turno de noche como conserje en la misma empresa que lo arruinó. La ironía no se le escapó, pero el turno de noche significaba que sus días pertenecían a Laia. Podía prepararle el desayuno, acompañarla a la escuela, ayudarla con los deberes, arroparla. El sueldo era mínimo, su apartamento era pequeño, pero Laia nunca se acostaba con hambre ni sin cariño. La primera vez que Clara y Eisen hablaron de verdad fue en un pasillo tranquilo a las 2 de la madrugada. Ella había estado trabajando hasta tarde, absorta en el control de daños tras la traición de Richard. Con un café en la mano, dobló una esquina demasiado rápido y chocó con alguien, derramando un líquido oscuro sobre el suelo blanco inmaculado. Levantó la vista, lista para gritarle a quien se interpusiera en su camino, pero se detuvo al verlo. El conserje ya estaba arrodillado con una fregona, limpiando sin quejarse. ¿Sabes quién soy?, preguntó, con la voz entrecortada por el cansancio y la frustración.
Él levantó la vista brevemente, con una mirada serena y de alguna manera, amable. Sí, dijo en voz baja, volviendo a su trabajo. Pero supongo que todos rompemos algo tarde o temprano. Así aprendimos a empezar de nuevo. Las palabras la impactaron más de lo debido. Se quedó allí, observándolo trabajar, sintiendo un movimiento en su pecho, algo que no podía identificar. Cuando terminó, asintió cortésmente y se marchó, dejándola sola en el pasillo con un extraño dolor que no había sentido en años. Ni siquiera sabía su nombre. Se suponía que la rueda de prensa debía devolverle la confianza. En cambio, se convirtió en un circo. Los periodistas lanzaban preguntas como granadas sobre Richard, sobre su juicio, sobre si se podía confiar en una mujer incapaz de gestionar su vida personal para dirigir una empresa multimillonaria. Clara sintió que las paredes se cerraban, sintió que el control que tanto había mantenido se desvanecía. Entonces, a través del caos, lo vio. Eisen estaba cerca del escenario, revisando silenciosamente los cables del micrófono, su presencia firme y arraigada en una sala llena de histeria. Y en esa fracción de segundo, Clara tomó una decisión que lo cambiaría todo. Si el mundo quisiera una historia, ella les daría una inolvidable. Bajó del podio a mitad de la sesión de preguntas, ignorando las exclamaciones y los murmullos. Caminó directamente hacia Eisen, con los tacones resonando contra la madera. Él levantó la vista, confundido, cuando ella le tomó la mano. Su piel estaba áspera por años de trabajo manual, cálida y real como nada en su vida lo había sido en mucho tiempo. «Bésame», dijo ella con voz firme a pesar de su corazón acelerado. «No pienses, solo hazlo». Por un momento, él simplemente la miró fijamente, y ella se preguntó si había calculado mal, si se apartaría y la dejaría allí parada como una tonta. Pero entonces algo en su expresión se suavizó. Asintió una vez, un pequeño gesto de comprensión, o quizás de rendición. Y entonces la besó. No fue apasionado ni dramático. Fue cuidadoso, casi tentativo, como si comprendiera el peso de lo que significaba ese momento. La sala estalló. Los flashes de las cámaras explotaron como fuegos artificiales. Los periodistas se gritaban unos a otros, exigiendo respuestas, explicaciones, nombres. Pero Clara no oyó nada. Durante esos pocos segundos, el mundo se redujo a solo ellos dos desconocidos conectados por una mentira que, de alguna manera, parecía más honesta que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Cuando finalmente se separaron, ella susurró, «Gracias». Él simplemente la miró con esos ojos firmes y conocedores y no dijo nada. A la mañana siguiente, Internet estaba en auge. Los precios de las acciones se dispararon. La narrativa cambió de la noche a la mañana, del fracaso romántico del CEO a su misterioso nuevo amor. Todos querían saber, ¿quién era este hombre? ¿De dónde venía? ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? El equipo de relaciones públicas de Clara trabajó horas extras para gestionar la historia, pero el daño, o mejor dicho, el milagro, ya estaba hecho. Geraisen Baioutek se salvó, al menos temporalmente. Pero Clara sabía que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Necesitaba mantener la ilusión el tiempo suficiente para superar la junta de accionistas, y eso significaba que necesitaba que Eisen Miller siguiera el juego. Clara le pidió a su asistente que lo localizara, lo que le llevó solo 15 minutos. Lo citó en su oficina la noche siguiente, después de que la mayoría del personal se hubiera ido a casa. Cuando entró, todavía con su uniforme de conserje, sintió una extraña punzada de nerviosismo. Este era su dominio, su territorio. Sin embargo, de alguna manera, no parecía intimidado. Simplemente se quedó allí esperando. «Necesito que finja ser mi novio», dijo sin rodeos, sin palabras amables. 2 semanas, solo para la junta de accionistas. Después de eso, podemos organizar una ruptura discreta y no tendrás que volver a verme nunca más. Eisen guardó silencio un buen rato, escrutando su rostro con la mirada.
Luego sacó su teléfono y le mostró la pantalla de bloqueo, una foto de una niña con ojos brillantes y un hueco para sonreír. Tengo una condición, dijo. Mantengo mi turno de noche, y mi hija nunca se entera de esto. Ya ha sufrido bastante. Clara miró la foto, la alegría pura en el rostro de esa niña, y sintió un nudo en el pecho. De acuerdo, dijo en voz baja. Se dieron la mano, sellando un trato que parecía a la vez absurdamente simple e imposiblemente complicado. La farsa comenzó de inmediato. Los fotógrafos los captaron saliendo juntos del edificio, con la mano de él en la espalda de ella. Cenaron en restaurantes de lujo donde Clara apenas probó la comida, demasiado consciente de las miradas que los observaban. Isen hizo su papel, perfectamente atento, pero no autoritario. Protector, pero respetuoso. Desde fuera, parecían una pareja enamorándose. Pero tras las puertas cerradas, la realidad era diferente. Después de cada aparición, Isen tomaba el metro de vuelta a su pequeño apartamento en Queens, donde Laya esperaba con una niñera. Le pagaba a la niñera, vigilaba a su hija dormida, le preparaba el almuerzo para el día siguiente y luego regresaba a Gerais para su turno de medianoche. Clara, mientras tanto, regresaba a su frío e inmaculado ático y se sentaba sola con una copa de vino, que nunca terminaba, leyendo las cartas de su madre y preguntándose por qué se sentía más sola ahora que antes del beso. El acuerdo estaba funcionando. Los medios los adoraban. Los precios de las acciones se estabilizaron, pero ninguno de los dos anticipó lo que sucedería cuando sus mundos cuidadosamente separados comenzaran a difuminarse. Ocurrió un martes. La niñera habitual de Isen canceló a última hora, y no tuvo más remedio que llevar a Laya a Gerais. La acomodó en un rincón tranquilo del vestíbulo con sus libros para colorear, prometiéndole que irían a tomar un helado después de su turno. Pensó que Clara no estaría allí. Normalmente se iba a las 6. Pero esa noche, bajó temprano, estresada y agotada, necesitando aire. Casi pasó junto a la niña, encorvada sobre sus dibujos. Pero algo la hizo detenerse. «Hola», dijo Clara, con la voz más suave de lo que pretendía. Laila levantó la vista, unos ojos tan parecidos a los de su padre, observando a Clara con inocente curiosidad. «Hola, ¿eres uno de los jefes aquí?», preguntó. «Sí», dijo Clara, agachándose a la altura de la niña. «¿Qué estás dibujando?». Laya levantó su dibujo, 3 monigotes. Alrededor de una mesa, sonriendo. «Eso. Somos tú, mi papá y yo». Papá dijo, «No sonríes mucho, así que te dibujé sonriendo. ¿Ves?». Clara se quedó mirando el dibujo, los corazones cuidadosamente coloreados que flotaban sobre la familia feliz, y sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué me dibujaste?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «Porque papá ha sido más feliz desde que te conoció», dijo Laya con naturalidad. «Y creo que tú también necesitas que la gente te haga feliz». Cuando Isen los encontró 20 minutos después, Clara estaba sentada en el suelo escuchando a Laya explicar la compleja dinámica social de 3er grado. Se quedó paralizado, con el pánico reflejado en su rostro, pero Clara simplemente levantó la vista y sonrió de verdad, no con la sonrisa practicada que usaba para las cámaras. «Es maravillosa», dijo Clara simplemente. Esa noche, Clara hizo algo que nunca había hecho. Los invitó a cenar. No por presumir, ni por la prensa, sino porque la idea de volver a su ático vacío se le hizo repentinamente insoportable. Isen dudó, pero Laya estaba emocionada. «Por favor, papá», selló la decisión. Pidieron pizza y la comieron en el sofá blanco inmaculado de Clara mientras Laya charlaba de todo y de nada. Clara se encontró riendo de verdad por primera vez en meses. Isen la observó atentamente, viendo bajo la fachada de directora ejecutiva a la mujer solitaria que se escondía. Mientras Laya dormitaba entre ellos, con la cabeza apoyada en el hombro de Clara, dijo en voz baja, «¿Le gustas?». «A mí también». Clara le susurró, sorprendida de lo mucho que lo decía en serio.
Cuando se fueron, Laya se despidió de Clara con un abrazo, y Clara se aferró a ella un momento más de lo necesario, respirando el aroma a champú infantil y a inocencia. Después de que se fueran, se quedó en su apartamento vacío y se dio cuenta de algo aterrador. No quería que esto siguiera siendo una farsa. Durante la semana siguiente, las cenas se convirtieron en rutina. Clara aprendió a cocinar mal al principio, luego, poco a poco, mejor. Compraba los ingredientes que le gustaban a Laya, guardaba jugos en la nevera y se encontraba sonriendo al ver las pequeñas huellas pegajosas en sus superficies, antes impecables. Isen llegaba después de dejar a Laya en la escuela y charlaban tomando un café. Conversaciones serias sobre la vida, la pérdida y los sueños postergados. Él le contaba sobre Sara, sobre la demanda, sobre reconstruir su vida día a día. Ella le contaba sobre su madre, sobre crecer intentando ganarse el amor a través de los logros, sobre la soledad de ser siempre fuerte. No tocaron el tema candente, que la empresa de su padre le había destrozado la vida. Todavía no. Esa verdad seguía enterrada, esperando a salir a la superficie. Pero en esas tranquilas horas de la mañana, construyeron algo frágil y real entre ellos. Algo que no tenía nada que ver con la cotización de las acciones ni con la imagen pública, sino con dos personas dañadas que aprendían a estar completas de nuevo. Clara se sorprendió pensando en él durante las reuniones de la junta directiva, preguntándose qué estarían haciendo él y Laya, si vendrían esa noche. Era peligroso, este creciente apego. Se suponía que el acuerdo terminaría en unos días, pero su corazón no había leído el contrato. La verdad llegó como un terremoto, repentina y devastadora. Clara estaba revisando viejos registros financieros, preparándose para la junta de accionistas, cuando encontró documentos de hacía 7 años firmados por su padre. Acuerdos de confidencialidad, y allí, enterrados en lenguaje legal. La verdad. Isen Miller se había visto obligado a asumir el precio. La decisión de recortar gastos que tomó su padre. Los fallos del dispositivo no fueron culpa de Isen. Eran horizontes. Su padre había destruido la carrera de un hombre inocente, su reputación, su vida para proteger los resultados de la empresa. Las manos de Clara temblaban al leer los archivos. Vio las fechas, vio cómo la demanda se superponía con la muerte de la esposa de Isen. Juntó las piezas y se sintió físicamente enferma. Todo su legado, todo lo que había construido, se construyó sobre la espalda rota del hombre del que se estaba enamorando. Salió del trabajo inmediatamente y condujo hasta la dirección que había visto en el expediente de Isen. El barrio estaba lejos de su mundo. Edificios desgastados, aceras agrietadas, pero limpio y cuidado. Lo encontró en la escalera de entrada, con Laya a su lado, ambos leyendo un libro de la biblioteca. Levantaron la vista cuando ella se acercó, y vio cómo la expresión de Isen cambiaba al leer su rostro. Lila, cariño, entra y empieza con tu tarea, dijo con dulzura. Cuando se quedaron solos, Clara ni siquiera pudo hablar. Simplemente le entregó su teléfono. Los documentos aparecieron en la pantalla. Isen los leyó lentamente, apretando la mandíbula. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban oscurecidos por el dolor, pero no por la sorpresa. Lo sabías, susurró Clara. Sabías que era mi padre. Sabías que era Jeraísen. ¿Y aún así qué? Preguntó en voz baja. ¿Aún aceptaste este trabajo? ¿Aún aceptaste ayudarte? ¿Por qué? La palabra salió rota. Isen guardó silencio un largo rato, mirando la calle. Tras la muerte de Sara, le hice una promesa a ella, a mí mismo y a Laya. Prometí vivir con integridad. Incluso en un mundo sin ella, prometí elegir el perdón por encima de la amargura. Incluso cuando dolía, trabajar aquí, ayudarte, no se trataba de olvidar lo que pasó. Se trataba de no dejar que lo que pasó me convirtiera en alguien a quien odiaría. No merezco eso, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. No merezco tu amabilidad ni tú. Tal vez no, interrumpió Isen con voz suave.
Pero Laya merece un padre que cumpla sus promesas. Tal vez tú mereces la oportunidad de ser diferente a tu padre. Clara quería discutir, decirle que estaba equivocado, que se parecía demasiado a su padre como para cambiar. Pero entonces Laya apareció en la puerta, llamando: «Papá, necesito ayuda con las fracciones». Y Clara vio como el rostro de Isen se suavizaba, vio el amor en él, y comprendió que este hombre lo había perdido todo y aún así eligió la amabilidad. Lo habían traicionado y aún así eligió la confianza. Tenía todas las razones para odiarla, pero en cambio eligió verla. Verla de verdad. Pasó el título deseo, pasó su apellido a la mujer rota que intentaba encontrar su camino. El enfrentamiento se produjo 3 días antes de la junta de accionistas. Richard Vale, el exprometido de Clara, ofreció su propia rueda de prensa con una expresión de preocupación ensayada. Declaró al mundo que el nuevo novio de Clara era un fraude, un ingeniero caído en desgracia que había sido despedido por negligencia, un hombre que causó lesiones a niños y se vio obligado a abandonar la industria por vergüenza. Presentó documentos cuidadosamente seleccionados, correos electrónicos fuera de contexto, pintando a Isen como un depredador que había seducido a Clara por dinero y estatus. Los medios de comunicación estallaron. Las redes sociales se volvieron violentas. Por la mañana, los manifestantes estaban frente al edificio de Geraisen exigiendo la destitución de Isen. La junta directiva convocó una reunión de emergencia. Fueron unánimes. Clara necesitaba cortar vínculos con Isen de inmediato, públicamente y para siempre. «Despídelo», dijo el presidente con frialdad. «Denuncia la relación. Hazlo ahora o te echaremos». Clara se sentó a la cabecera de la mesa. Los papeles de despido que tenía delante no estaban firmados. Cada parte lógica de su cerebro gritaba que se salvara. Que salvara la empresa. Que redujera sus pérdidas. Pero entonces pensó en el dibujo de Laya, en la bondad constante de Isen, en cómo había perdonado lo imperdonable. Pensó en las cartas de su madre, las que hablaban de amor, valentía y de priorizar a las personas por encima de las ganancias. Tomó el bolígrafo y, por un instante, los miembros de la junta parecieron aliviados. Luego rompió los papeles por la mitad. «No», dijo simplemente. La junta estalló en indignación, pero Clara se puso de pie, su voz atravesando el caos. «¿Quieres que destruya a un buen hombre para salvar la reputación de esta empresa? La misma empresa que destruyó su vida hace 7 años. La misma empresa que mi padre construyó sobre mentiras y encubrimientos». Sacó su teléfono y proyectó los documentos en la pantalla de la sala de conferencias. «Aquí está la verdad. Isen Miller era inocente. Mi padre lo incriminó. Pagamos acuerdos mientras destruíamos su carrera. Y todos ustedes lo sabían. Todos y cada uno de los que formaban parte de la junta directiva lo sabían y no dijeron nada. La sala quedó en silencio. Tienen hasta el final de la jornada de hoy para renunciar», dijo Clara con voz de acero. «O lo revelaré todo a la prensa. Tú decides». Salió de la habitación, sacó su teléfono con manos temblorosas y llamó a su director de Relaciones Públicas. «Programa una conferencia de prensa mañana. Lo haré a mi manera». Esa noche, cuando fue al apartamento de Isen para explicarle, él abrió la puerta y la abrazó. Laya ya estaba dormida. Se sentaron en su viejo sofá y Clara le contó todo sobre la junta. El ultimátum, su plan. «Lo estás arriesgando todo», dijo en voz baja. «Por ti», respondió ella. «Por lo que es correcto. Por primera vez en mi vida, elijo a las personas por encima de las ganancias. Elijo la verdad por encima de la imagen». «¿Elijo qué?», preguntó, encontrando su mano con la de ella. «Elijo el amor», susurró. La rueda de prensa estaba programada para las 10 de la mañana. Clara pasó la noche preparándose, no con abogados ni equipos de relaciones públicas, sino sola, escribiendo desde el corazón. Cuando llegó a Geraisen a la mañana siguiente, la multitud estaba llena de periodistas, accionistas, manifestantes y simpatizantes.
Vio a Richard en la primera fila, satisfecho y seguro de sí mismo. Vio a los miembros de la junta que no habían renunciado, con aspecto nervioso. Y al fondo, vio a Eisen sosteniendo la mano de Laia. No esperaba que vinieran. Mirarlo a los ojos le dio el coraje para comenzar. Clara subió al podio y la multitud guardó silencio. «Me llamo Clara Sterling», dijo con voz firme. «Soy la directora ejecutiva de Geraisen Biotech y estoy aquí para decirles la verdad». Pasó los siguientes 20 minutos explicándolo todo. El encubrimiento de su padre, las pruebas manipuladas, las carreras destruidas, los acuerdos. Enterrada en trámites legales. Mostró documentos, correos electrónicos, registros financieros. Mencionó nombres. No se guardó nada. Richard Vale ha acusado a Eisen Miller de ser un fraude, dijo, mirando directamente a su exprometido. Pero el único fraude aquí es el que creó mi padre y que Richard ahora está perpetuando. Eisen Miller no es un ingeniero deshonrado. Es un hombre talentoso y ético que fue el chivo expiatorio de una empresa. Le interesaban más las ganancias que las personas. Perdió su carrera. Perdió a su esposa. Lo perdió todo porque mi padre era demasiado cobarde para asumir la responsabilidad. La multitud estaba en absoluto silencio. Y sí, continuó Clara, con la voz ligeramente quebrada. Me enamoré de él. No por un truco publicitario, ni para manipular las cotizaciones de las acciones, sino porque me enseñó lo que es la integridad. Me enseñó que se puede perder todo y aún así elegir la bondad. Me enseñó que ser fuerte no significa ser despiadado. Significa ser lo suficientemente valiente para permanecer blando en un mundo duro. Sacó un documento más y lo levantó para las cámaras. Esta es mi renuncia como directora ejecutiva de Geraisen Biotech. Con efecto inmediato. Estoy estableciendo una nueva fundación, la Fundación Laia, dedicada a apoyar a padres solteros en el ámbito médico, a financiar la investigación ética y a reparar el daño que empresas como Geraisen han causado a las buenas personas. La sala estalló en caos. Los periodistas gritaban preguntas. Los flashes de las cámaras, pero Clara solo miró a Eisen. Richard intentó intervenir para defenderse, pero los investigadores federales ya se dirigían hacia él. Clara les había enviado todo la noche anterior. Resultó que los negocios de Richard no resistían el escrutinio. Clara bajó del escenario, ignorando el caos, y se dirigió directamente al fondo de la sala. Laia soltó la mano de su padre y corrió hacia Clara, abrazándola por la cintura. «Eso fue muy valiente», dijo la niña. Clara se arrodilló frente a ella. «Tu papá me enseñó cómo». Cuando se levantó, Eisen estaba allí, buscándola con la mirada. «Simplemente lo dejaste todo», dijo en voz baja. «No», respondió Clara, tomándole la mano. «Simplemente encontré todo lo que importa». La lluvia comenzó a caer al salir juntos del edificio, fuerte y purificadora. Clara no tenía paraguas, ni coche esperándola, ni guardias de seguridad. Por primera vez en años, era solo una mujer caminando bajo la lluvia. Eisen y Laia la alcanzaron a mitad de la cuadra. Sostuvo un paraguas destartalado sobre los tres, aunque apenas les cubría los hombros. La lluvia goteaba por el rostro de Clara, mezclándose con lágrimas que no intentó ocultar. «No tengo un plan», admitió, riendo entre lágrimas. «No tengo trabajo. No tengo. No sé qué pasará después». «No pasa nada», dijo Eisen, deteniéndose para mirarla de frente. «No necesitas un plan. Solo necesitas confiar». «¿Confiar en qué?» «Confiar en esto», dijo, señalando entre ellos. «Confiar en que hacer lo correcto valió la pena. Confiar en que eres más fuerte de lo que crees». Clara lo miró, a este hombre que había perdido tanto y que de alguna manera seguía intacto, y sintió que algo se movía en su pecho como una cerradura que finalmente se abría. «Te amo», dijo. Palabras sencillas y verdaderas. «Sé que es demasiado pronto, que todo es complicado y que acabo de arruinar mi vida entera. Pero te amo», sonrió Eisen.
Esa sonrisa, rara y genuina, que le transformó el rostro por completo. Aún no es pronto. Y que conste, empecé a enamorarme de ti la noche que derramaste el café y no me gritaste por existir. Laya tiró de sus manos. ¿Podemos irnos a casa ya? Me estoy mojando. Se rieron y sintieron una liberación, una libertad. Caminaron juntos bajo la lluvia. 3 personas que se habían encontrado entre los escombros y habían decidido construir algo nuevo. Más tarde, mucho después, se enteraron de que las acciones de Geraisen se habían desplomado tras la renuncia de Clara, pero la empresa sobrevivió bajo un nuevo liderazgo ético. Se enteraron de que Richard enfrentaba múltiples cargos de fraude. Se enteraron de que la conferencia de prensa de Clara había provocado un debate nacional sobre la responsabilidad corporativa. Pero en ese momento, caminando bajo la lluvia, nada de eso importaba. Lo que importaba era la mano de Laya en la suya, la presencia de Isen a su lado y el futuro que se extendía ante ellos. Incierto, pero ya no estaba solo. 6 meses después, el ático de Clara se había transformado. Las superficies blancas y estériles estaban cubiertas con las obras de arte de Laya. La cocina impecable estaba perpetuamente abarrotada de platos de desayuno y tareas. El silencio había sido reemplazado por risas, música y el ruido constante de una familia que aprendía a vivir junta. La Fundación Laya se había lanzado con éxito. Financiada por la fortuna personal de Clara y apoyada por donaciones de personas conmovidas por su historia, a Isen le habían ofrecido puestos en 3 empresas de dispositivos médicos diferentes. Pero en su lugar, decidió unirse a la fundación, liderando su división de investigación y desarrollo. Estaba diseñando de nuevo, creando equipos que salvan vidas, pero esta vez con pleno control creativo y supervisión ética. Clara trabajaba desde casa casi todos los días gestionando las operaciones de la fundación y descubrió que amaba este trabajo más de lo que nunca había amado ser directora ejecutiva. Estaba marcando una verdadera diferencia, ayudando a personas reales, y podía hacerlo junto al hombre que amaba. Laya prosperó. Tenía su propia habitación en el ático pintada de color del sol, llena de libros y juguetes y con la seguridad de saber que era amada. Ella preguntaba. Una tarde tranquila, Clara preguntó, ¿vas a ser mi mamá? Los ojos de Clara se llenaron de lágrimas. ¿Te gustaría? Sí, dijo Laya simplemente. Haces unos panqueques deliciosos. Y haces sonreír a papá. Eso es lo que hacen las mamás. No se apresuraban. Se tomaron su tiempo, construyendo una base de confianza y amabilidad diaria. Isen seguía trabajando duro, pero ahora era un trabajo en el que creía. Clara seguía esforzándose, pero ahora tenía gente que le recordaba que debía descansar. Y Laya, con una sabiduría que superaba su edad, los mantenía unidos con su amor puro y sencillo. Algunas noches se sentaban en el balcón a contemplar la puesta de sol sobre la ciudad. Los 3 se apretujaban en un sofá para 2. Clara se apoyaba en Isen. Laya se despatarraba en sus regazos y sentía una satisfacción tan profunda que a veces se le llenaban los ojos de lágrimas. Había pasado tantos años persiguiendo el éxito, construyendo muros, demostrando que no necesitaba a nadie. Y había tenido que perderlo todo para darse cuenta de que necesitar a la gente no era debilidad. Era la clave. ¿Qué estás pensando?, preguntaba Isen en esas tardes tranquilas. Su voz suave. Que soy feliz. Clara respondía. Y cada vez que la sorprendía la verdad de que estaba en casa, él le besaba la sien y Laya hacía ruidos exagerados de arcadas, y todo se disolvía en risas. Esta era su vida ahora. Desordenada, caótica, imperfecta y absolutamente todo lo que nunca supo que necesitaba. El centro de investigación abrió sus puertas una radiante mañana de otoño, exactamente un año después de la conferencia de prensa que lo cambió todo. El edificio era moderno y hermoso, pero diseñado con calidez. Muchas ventanas, colores brillantes, espacios donde las familias podían esperar cómodamente mientras sus hijos recibían tratamiento. Sobre la entrada principal, tallado en piedra,
El Centro de Innovación Pediátrica de la Fundación Laya. Laya misma había cortado la cinta, radiante de orgullo, sin comprender del todo que ella era el centro de todo. La ceremonia estaba repleta de prensa, donantes y familias que habían recibido ayuda de la fundación. Clara pronunció un discurso sobre las segundas oportunidades y la compasión. Isen estaba de pie a su lado, con la mano apoyada suavemente en su espalda, su presencia como ancla. Cuando terminó la ceremonia y la multitud empezó a dispersarse, Isen tomó la mano de Clara y la condujo a un rincón más tranquilo. «Tengo algo para ti», dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Dentro había una llave inglesa dorada en una delicada cadena, grabada con palabras que le nublaron la vista. «¿Para quién me arregló, Isen?», susurró Clara con la voz quebrada. «Tú me arregló primero», dijo en voz baja. «Me devolviste la vida, mi carrera, mi propósito, mi esperanza. Pero más que eso, me enseñaste que está bien volver a amar, volver a confiar, creer que las cosas rotas se pueden recomponer». Las lágrimas de Clara se desbordaron. «Yo no te arreglé. Nunca te rompiste. Déjame reformularlo», dijo Isen. Arrodillándose, las pocas personas que aún estaban cerca lo notaron y comenzaron a reunirse. Pero él solo tenía ojos para Clara. «Me recordaste quien estaba destinado a ser. Y quiero pasar el resto de mi vida recordándote lo mismo. Clara Sterling, ¿quieres casarte conmigo?». Ella no dudó. «Sí, sí, por supuesto. Sí». Él deslizó un sencillo anillo en su dedo. Nada ostentoso. Solo un diamante que reflejaba la luz. Cuando se levantó, Clara lo agarró del cuello y lo atrajo hacia sí. «Bésame», dijo, repitiendo las palabras que habían empezado todo. «No pienses, solo hazlo». Él rió contra sus labios. «Como quieras». Se besaron mientras la multitud aplaudía. Las cámaras destellaban y Laya corría gritando. «¿Significa esto que ahora somos una familia de verdad?». Clara rompió el beso para levantar a la niña, abrazándola fuerte. «Hemos estado una familia de verdad desde hace tiempo, cariño». «Lo sé», dijo Laya con naturalidad. «Pero ahora es oficial». Isen los abrazó a ambos y Clara sintió que el último pedazo de su corazón, cuidadosamente guardado, finalmente se abría por completo. Esto era lo que había extrañado toda su vida. Ni éxito, ni estatus, ni control. Solo ser amada y aprender a amar a cambio. Ser lo suficientemente valiente para elegir a las personas por encima de las ganancias, la verdad por encima de la imagen, el desorden por encima de la perfección. Al ponerse el sol sobre las nuevas instalaciones, los tres permanecieron juntos. Una familia forjada a partir de pedazos rotos y decisiones valientes. Clara miró el edificio que llevaba el nombre de Laya, al hombre que le enseñó lo que significaba la integridad, al niño que le enseñó a sonreír de nuevo y comprendió. No fue el beso falso lo que salvó el precio de las acciones de Isen. Fue el beso real, el amor verdadero lo que salvó dos corazones destrozados y los ayudó a latir como uno solo. Al final, la mayor redención no fue corporativa ni profesional. Fue personal. Fue aprender que la vulnerabilidad no era debilidad. Que el amor no era una desventaja. Que lo más fuerte que una persona podía hacer era dejar entrar a alguien más. Clara había perdido una empresa, pero había ganado una familia. Había renunciado al poder, pero había encontrado un propósito. Había soltado el control y descubierto la libertad. Y cuando Isen tomó su... Por otro lado, mientras Laya charlaba emocionada sobre la fiesta posterior, Clara sonrió con una sonrisa auténtica, genuina y sin cargas. Por primera vez en su vida, no estaba representando la fuerza. Simplemente era fuerte. No porque no necesitara a nadie, sino porque finalmente había aprendido que necesitar a los demás era lo más valiente de todo. El beso que conmocionó al mundo terminó cambiando solo 2 vidas. Pero esas 2 vidas cambiaron todo lo que importaba. Y a veces eso es exactamente